Muy bien, dice la Biblia así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos nuevamente en esta mañana por el cuidado que has tenido de nosotros en el sentido espiritual, haciendo de lado lo material, los recursos humanos, que siempre lo estamos agradeciendo, pero en esta oportunidad específicamente me refiero a la bondad que has tenido para con nosotros al darnos tu palabra. Te ruego, Señor amado, que esta mañana podamos escuchar atentamente con nuestro espíritu, que nuestro cuerpo, nuestra humanidad se vea sometida a lo espiritual, de manera que al escuchar la exposición bíblica, tu Espíritu Santo pueda tener la libertad en cada uno de nosotros de acomodar lo espiritual a nuestro espíritu. Que no solamente como personas, como individuos, podamos fortalecer y hallar la fuerza necesaria en tu palabra, en la predicación, sino que también como iglesia. También queremos pedirte, Señor amado, por el pastor. Gracias por la oportunidad que le has dado de poder predicar en otro lugar. Pedimos para que lo continúes usando. Cada palabra, cada frase que emita de sus labios pueda ser bendición a los hermanos que le van a escuchar. Pedimos que los creyentes que escucharán el mensaje expuesto el resto de la tarde y de la noche puedan ser inducidos aún más en el camino de la verdad, y que aquellas personas que no te conocen puedan llegar a hallar la salvación en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Bendice al pastor, dale la fuerza espiritual, también dale la fuerza física. Pedimos por su salud para que tú le fortalezcas, a su esposa también y a la familia en general. Nuevamente queremos pedirte que nos acompañes y nos enseñes de ti el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La grandeza de la iglesia de Jerusalén no radicaba en la cantidad de hermanos que se congregaban en diferentes secciones de Jerusalén. La grandeza de la iglesia no radicaba en si tenían o no tenían un templo, porque no lo tenían. Dice la palabra de Dios en los versículos del libro de los Hechos, los capítulos, quiero decir, que los hermanos se reunían en la inmensidad de la cantidad que eran. Se reunían en el atrio del templo de Salomón, así conocido, que no era propiamente el de Salomón, era un templo que Herodes lo había construido a los judíos para condescenderse con ellos tiempo atrás de la historia judía. Así que tenían espacio suficiente para congregarse hasta cierto punto, y en diferentes casas, cuando tomaban la cena del Señor, partían el pan. Dice la Escritura que perseveraban día tras día en las diferentes casas de los hermanos para partir el pan, para las reuniones de oración, para comer juntos, dice la Biblia, con alegría, pero siempre la congregación mantuvo esa sencillez en sus corazones. Comían juntos, dice la Biblia en el versículo 46, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón.
Y dice la Escritura que el pueblo, la iglesia, la congregación, tenía el favor de todo el pueblo. Así que la grandeza de una iglesia no está en las instalaciones que pudiese poseer. La grandeza de una iglesia no se cuenta en base a todos los recursos materiales que pudiese tener. Puede haber una congregación, una iglesia que tenga varias hectáreas o varios acres de terreno propiamente para poder desarrollar sus actividades. Puede tener decenas de camiones para hacer rutas aquí y allá en la ciudad. Pudiese tener cantidad de obreros para laborar y ministrar en los diferentes ministerios que se van creando y suscitando en una congregación. Pero si se tiene todo eso, pero no se tiene sencillez de corazón, se pierde la grandeza de una iglesia. La grandeza de una iglesia no está en la cantidad de miembros que pudiese tener en el libro de membresía propiamente. La grandeza de una iglesia está en la calidad de vida que presenta ante su Dios y ante la sociedad. Para enaltecer el nombre de Cristo me refiero. La iglesia de Jerusalén es un modelo a seguir como congregación, como tal, en nuestra actualidad. En la escuela dominical mencionaba que es necesario volver a los rudimentos, a los fundamentos, es decir, a los primeros conocimientos, a los básicos de la vida cristiana, de la vida de una iglesia o de la iglesia cristiana, para poder dar gloria a Dios y que una iglesia pueda desarrollar y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido que debe de ser propiamente una iglesia, una congregación. Así que vamos a ver algunos aspectos que le da grandeza a una congregación, a una iglesia. Una iglesia es grande, hermanos, cuando cumple su misión, por ejemplo. En Hechos capítulo 5, versículo 42, Hechos 5, 42, nos dice la Escritura, Hechos 5, 42, y todos los días, tanto en el templo y por las casas, no dejaban o no cesaban, de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que nos dice la palabra de Dios que algo en particular, una actividad, una acción, una característica propia de la iglesia de Jerusalén es que todos los días, no solamente en el templo, no se refiere al templo que ellos pudiesen tener, sino al templo de los judíos donde ellos se reunían, en el pórtico, no en el pórtico, en el atrio me refiero, para tener sus cultos, para cantar, para alabar a Dios, para que el resto del pueblo se acercara y escuchasen las predicaciones, los cantos, todos los días, día tras día, los 7 días de la semana, enfatizando también propiamente el día del Señor, el domingo, tanto en el templo como en las casas de los hermanos, siempre estaban enseñando y predicando a Jesucristo. Esto nos hace pensar, hermanos, que la iglesia cristiana o la iglesia de Jerusalén esencialmente era una iglesia grande, no por sus cientos y miles que la componían, sino porque cumplía con su misión de ser aquí en la tierra, de predicar y de enseñar a Jesucristo. Cuando una iglesia enseña y predica valores humanos, predica lo que tiene que ver con el ser humano, predica una ideología meramente humanista, dejará de ser y de llamarse una iglesia y estará en decadencia. Porque la iglesia cristiana, una iglesia bíblica, la iglesia del Señor Jesucristo, la que Él fundó, siempre deberá predicar y enseñar y enfatizar
y enaltecer el nombre del Señor Jesucristo, que eso era lo que hacían los hermanos. En Hechos capítulo 6, versículo 1, dice la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Se da cuenta, hermanos, cuando una iglesia crece en calidad de vida o en calidad espiritual, eventualmente crecerá en cantidad. La iglesia de Jerusalén iba creciendo, no dejaba de predicar al Señor Jesucristo, de enaltecerlo, de enseñar, de predicar, de meditar, de hablar de Jesucristo a los hermanos, a los no creyentes, en un punto, en otro, en la casa de una familia, en la casa de otro, en el templo, todo el día, a cualquier hora, los hermanos predicaban, enseñaban, evangelizaban, compartían al Señor Jesucristo. Y el número de los discípulos iba incrementando. Como creciera el número de los discípulos, la palabra discípulo sencillamente significa un partidario de, o uno que aprende de, en este caso de Jesucristo. Un discípulo de Cristo o un discípulo era un partidario, uno que se convertía a Cristo y le seguía sus enseñanzas, aprendía de la predicación de los apóstoles que hablaban, y todo estaba compuesto para enaltecer al propio Señor Jesucristo. Así que una iglesia es grande, no cuando tiene mucho en cantidad o mucho en su membresía, o tiene abundancia o abultada el libro de su membresía, sino cuando cumple su misión de ser. Número 2, la grandeza de una iglesia radica en su espiritualidad. Volviendo a Hechos capítulo 2, versículo 41, dice la Escritura, Hechos 2, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. La palabra perseverar aquí quiere decir continuaban, no dejaban de hacerlo, deseaban. Ese es el término que quiere decir perseverar. Deseaban participar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y continuaban creciendo y anhelando las oraciones en el Señor. Así que la iglesia de Jerusalén fue grande, hermanos, porque creció en espiritualidad. En el versículo 46 continúa diciendo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. El Señor iba añadiendo todos los que habían de ser salvos. Así que una iglesia, hermanos, es grande cuando cumple su misión, pero también cuando crece en espiritualidad. Recuerdo que hace algunos años llegaba un hermano y me dice, un pastor amigo, y me dice, fui a caminar por una colonia allá yendo ahora creo que se refería al nido de las águilas, por las señas que él me dio. Hace más de 15, 20 años, quizás más. Me dijo, fui a caminar a ver si había alguna iglesia en aquel lugar, dice. Me acuerdo que comentaba, recuerdo. Y dice, y caminé, me bajé en el carro y comencé a preguntar, a caminar, y no vi ni una. Y por ahí miré un templecito pequeño. Dice, llegué y toqué y salió el pastor porque vivía en la casa de al lado. Y dice el hermano, y platiqué con él. Y yo le preguntaba, ¿y cuánta gente tiene usted aquí? Y me dijo el pastor, dice, 12. Todos los días salimos aquí, tocamos puertas, hablamos, invitamos a la gente, les hablamos de Cristo. Dice, pero no muchos vienen, no quieren saber, cada uno no está por supuesto tan poblado como el día de hoy. Había mucho menos gente. Decía, pues la gente que está aquí nos escucha, pero no quieren venir. Dice, pero el número de hermanos que vienen cada domingo y cada miércoles, en promedio son 12. Dice, pero ya tenemos mucho tiempo con esos 12.
Y con esos 12 estamos trabajando. Y no vamos a dejar de trabajar por los que no quieren venir. Yo voy a trabajar con los 12 que están viniendo, dice. Porque yo sé que si esos 12 se empiezan a multiplicar, vamos a ser muchos algún día. Pero yo a ellos les predico como si el templo estuviera lleno, dice. A ellos les enseño como si yo tuviera la congregación, el templo abundante. Con ellos trabajo. Oro por ellos, hacemos cualquier cosa aquí en el templo, trabajamos materialmente, físicamente, salimos, enseñamos, tocamos puertas, dice, le hablamos al Señor de Cristo, los invitamos a la demás gente, venimos a los cultos, oramos. Dice, pero yo sé que algún día la obra va a florecer. Pero si 12 nada más en esta colonia quieren seguir a Cristo, vamos a seguir los 12 aquí. Me decía el pastor que le platicó eso. Dice, y él lo platicaba y estaba tan convencido y como si tuviera 500 en la congregación, decía. Y eso me animó, decía el pastor que escuchó ese testimonio. Seguramente esa iglesia debe haber crecido. Porque una iglesia es grande, hermanos, no dependiendo cuántos tiene y cuántos bautiza y cuántos trajo en la ruta y cuántos trajo en el camión y cuántos tienen anotados en el archivo. No, ¿qué tan espiritual es una congregación? ¿Para qué queremos miles o cientos en una iglesia si solamente 10 o 20 o 50 son hermanos que realmente tienen una solidez espiritual para crecer, para soportar las pruebas y para avanzar? Y los demás son hermanos ya no débiles, sino obstinados. Sin menospreciar, obviamente, a ninguna familia, por supuesto, ¿verdad? Me refiero a que una iglesia es grande no por la cantidad, sino por la calidad espiritual. La grandeza de una iglesia se manifiesta cuando cumple su misión, pero también cuando crece en espiritualidad. Una iglesia es grande cuando aprende humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, por favor. Primera de Pedro 5, 5. Dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro 5, 5 y 6. La escritura nos recuerda esto. Primera de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, dijo Pedro, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos está hablando el apóstol Pedro, hermanos, en este pasaje, a esos cristianos a los cuales Él les dirigió su carta, pero también va dirigido a nosotros, que debemos de tener humildad. Dice, a los jóvenes les dice, jóvenes, sean sujetos a los ancianos y sumisos y revestíos. Revestirse es volverse a vestir. No solamente la vida cristiana requiere que nos vistamos de humildad, sino que día tras día nos revistamos, día tras día tengamos una actitud y una mentalidad sencilla y humilde. Cristo lo recordó, usted ha de recordar esto. Cristo lo enseñó, aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe, hermano y hermana, que la falta de humildad nos trae muchos dolores de cabeza? ¿Verdad que sí? Razón por la cual Cristo declaró, sed mansos y humildes, como yo lo soy, humildes, dice, para que traigas descanso a tu alma. Porque, ay, qué solaz, qué diferente es cuando uno adopta una actitud sencilla y humilde ante las personas, ante las situaciones, ante las circunstancias, ante lo que se va presentando. No como la hermana que les mencionaba en la escuela dominical. Manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto nos habla no solamente a nivel individual, sino que si una iglesia adopta esta actitud de humildad y vive en esta virtud cristiana, en su trato, en su conducta, en su comportamiento, una iglesia iría en la vía correcta. Una iglesia es grande cuando cumple su misión.
Una iglesia es grande cuando crece en espiritualidad. Una iglesia es grande cuando aprende humildad. Porque Dios no puede retener su presencia, ni su respaldo, ni su bendición, donde se manifiesta la arrogancia, la altivez y el orgullo. Una iglesia es grande cuando toma la oportunidad también. Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16 dice en la Biblia así. Efesios capítulo 5, versículo 16. Hablando claramente el apóstol Pablo de aquellos tiempos que se van presentando en la vida. Efesios 5, 16. Dice la escritura así. Efesios 5, 16. Aprovechando desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y continúa diciendo Pablo, aprovechando bien, ¿qué cosa, hermanos? El tiempo, porque los días son malos. Es de sabios, es lo que está diciendo Pablo. Es de sabios aprovechar el tiempo, porque van a venir tiempos malos. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es que van a venir oportunidades. La palabra tiempo que utilizó el apóstol es el término kairos. Se tradujo como tiempo y está bien traducido al parecer. Pero la idea principal del término kairos quiere decir una ocasión. No se está refiriendo, hay otra palabra que es el término cronos, que también lo utilizó Pablo en otra oportunidad. El término cronos se está refiriendo al tiempo que va transcurriendo en el día, es decir, a los segundos, minutos y a las horas. Pero el término kairos se está refiriendo, se tradujo tiempos, pero se refiere a ocasiones que se presentan en la vida, a un tiempo fijo o a un tiempo apropiado, es decir, a una oportunidad. Lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Éfeso es que es de sabios aprovechar las oportunidades que se les van presentando en la vida. Porque eso es de sabios. Una iglesia es grande, o la grandeza de una iglesia se manifiesta no solamente en la espiritualidad, sino en su humildad, pero también cuando toma la oportunidad que Dios le da. No, teníamos un templo muy pequeño. No estábamos buscando otro, sin embargo, se presentó una oportunidad. Un templo con mayor accesibilidad, con estacionamiento, con casa pastoral, con patio, un santuario mucho más grande, mayor, no comodidad, pero aunque implicaba también mayor comodidad, pero lo principal era que había mayor accesibilidad para que viniese más gente y poder desarrollar mayormente la iglesia, la razón de ser de la iglesia. Era un templo que estaba abandonado por 5 años. Una iglesia bautista americana. Algo sucedió. Los nietos, los hijos de los hermanos que se reunían, se fueron a estudiar el colegio, la universidad, se alejaron de Dios, se quedaron puras personas mayores, dicen. Nunca llegó gentes, quedaron los mismos de siempre, se fueron muriendo los hermanos. Así nos dijeron. Se dejaron de congregar. Así que alguien vio el templo vacío, una hermana, y dijo, pastor, hay un templo vacío. Allí predicaba mi abuelito, su suegro, o el papá de su suegro, no recuerdo. Y si cuando yo venía acá de Yucatán, decía la hermana, iba a ese templo por hace muchos años, y está solo. ¿Por qué no va a investigar a ver si lo venden? Pues más bien voy a investigar a ver si lo regalan. Le digo, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Bueno, buscamos, encontramos a una persona, platicamos. Le dijimos, bueno, si lo llegan a vender, avísenos. Está bien. Finalmente lo vendieron.
Fue una oportunidad. No lo estábamos buscando, no lo necesitábamos aún en ese entonces, pero salió una oportunidad. Yo oraba y le decía, Señor, ¿será propio que lo compremos de una vez? Y si es necesario, pues provéenos para ello. Fuimos a verlo, lo pedí prestado, tuvimos una conferencia de la familia para que los hermanos vieran el templo, se enamoraron del templo. Ya posteriormente en una reunión les dije, pues nos lo venden. A tanto. Revisamos las cuentas, gracias a Dios teníamos el dinero. Prácticamente era algo simbólico lo que lo vendiera. Y gracias a Dios lo pudimos adquirir. Fue una oportunidad, fue una ocasión que se presentó. ¿Sí me doy a entender, hermano? Si lo hubiéramos dejado ir, quizá los carismáticos hubieran llegado, que están por todos lados. O hubiera llegado otro grupo y se lo hubiera... ahí estuviera derrumbándose solito. Y se hubiera deteriorado por falta de mantenimiento, por falta de atención, etcétera. Pero hubo una oportunidad. Yo le prediqué de este versículo a la congregación un domingo en la mañana. Es una oportunidad que Dios nos da. ¿La vamos a aprovechar o la vamos a desaprovechar? Una iglesia crece, hermanos, cuando toma la oportunidad. Tomar o aceptar el reto de una oportunidad que Dios presenta, hermanos, es de sabios lo que está diciendo, es lo que está diciendo la Biblia. Dejar pasar los retos y oportunidades que Dios presenta es una insensatez. Porque dice el mismo versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, debes de andar bien, no como necios, sino como sabios, porque un sabio aprovecha bien el tiempo, es decir, las oportunidades, porque los días son malos. No siempre vas a tener una oportunidad, un día bueno, un tiempo que se presente esta oportunidad. Si las dejas pasar, vas a obrar como un insensato, dice la Biblia. Así que una iglesia crece, hermanos, cuando toma la oportunidad. La voluntad divina, tangible, visible y real, es tomar y recibir la ocasión que Dios le presenta a una iglesia, pero tomarla. Tenemos que tomarla. ¿Qué perdemos? Nada, al contrario, vamos a crecer. Una iglesia es grande cuando abunda, no solamente toma la oportunidad, sino que una iglesia es grande cuando abunda en caridad. Dije, una iglesia es grande cuando crece en espiritualidad, cuando aprende humildad, cuando toma la oportunidad, pero también cuando abunda en caridad. Puse caridad para que concordara, para referirme al amor, a la fraternidad. Efesios 4:14, por favor, Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la escritura así, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. La versión antigua traduce amor como caridad. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Dice la escritura, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Pablo le dice, ustedes como iglesia van a crecer cuando abunden en caridad, es decir, en amor. Una iglesia es grande, pues, cuando abunda en caridad, en lo que hace, en los cultos, en sus actividades propias. Nada de lo que se hace en la vida, hermanos, ni en la iglesia tendrá sentido, ni llevará gloria a Dios si no se hace con amor. El ornato del templo, si no se hace con amor, de nada sirve. Los muchachos que tocan los instrumentos, que están aprendiendo a tocar, si no lo hacen con amor, de nada sirve. Los hermanos que sirven con mujeres, si no lo hacen con amor, de nada sirve acomodar a los hermanos.
y hacer lo que hacen. Si uno como pastor, como predicador, no lo hace con amor, de nada sirve el pararse detrás de un púlpito. De nada sirve. La mamá, la ama de casa, cuando hace la comida y la hace regañadientas y de malas, ¿de qué sirve? Si no se alimenta. Pero si no lo hace con amor, de nada sirve. Pablo decía, nada soy. Pablo decía en 1 Corintios, ya sabemos lo que dice la Escritura, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no es que haya un lenguaje angelical, ¿no? Pablo decía, si yo hablara, si es que lo hubiera, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada. De nada. Así que una iglesia es grande cuando no solamente toma la oportunidad, sino cuando abunda en caridad. En ocasiones se miran en las iglesias, hermanos, como si tuvieran una guerra entre ellos mismos. Pablo dice, esa es pura carnalidad. Yo he estado en iglesias, en congregaciones donde el ambiente se siente pesadito. Donde las miradas de los hermanos y las hermanas se notan que se quieren golpear uno al otro y se quieren lastimar. Se nota algo así que dice, ay caray, ¿estará Dios aquí con nosotros y ya lo invocaron? Actividades de comida después del culto en algunas iglesias que hemos estado visitando en algún momento, se siente raro. ¿De qué sirve, dice Pablo, en una iglesia si no abunda en caridad? Gálatas capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo describe y dice que esa es una obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y luego brinco al 21, envidias. Donde abunda esto, hermanos, no hay amor. Y una iglesia no crece. Una iglesia no es grande donde no abunda en caridad. Es decir, en amor. Gracias a Dios, Dios nos ha provisto de muchas formas en las cuales podemos manifestar nuestra caridad, nuestro afecto, nuestra fraternidad, nuestro amor a los hermanos, ¿no es cierto, hermano? Y la pasamos muy bien. Pero el día de que haya alguien que diga, hermano, vaya con el hermano fulano de tal, porque yo no le hablo. Arregle eso, hermano. Hermana, ¿le puedes dar este recadito a la hermana fulana de tal? ¿Y por qué no usted? Es que no le hablo, me cae mal. Vaya usted. Y ahí va la otra hermana de paloma mensajera. ¿Quién le manda, hermana? Déjelos que arreglen su asunto. Déjeles que arreglen el asunto entre esa hermana y la otra hermana. No ande ahí entremetiéndose en lo ajeno que no le corresponde. Que arreglen ese asunto las hermanas o los hermanos. Llega un hermano ahí al lugar para convivir a la comida y se sienta otro hermano y se levanta y se va a la otra esquina. Que porque no le cae bien. Que porque le hizo una broma y no la aguantó y ya no platicaron, y pues mientras no platiquemos y no arregle el asunto, yo mejor me levanto y me voy. Eso no debe suceder en una iglesia. No estoy diciendo que sucede aquí. Estoy diciendo que no debe suceder en ninguna iglesia. Porque una iglesia debe de abundar en caridad, en amor. Una iglesia se estanca cuando no muestra su amor hacia los demás.
Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas las cosas, dijo Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La manera de dirigirnos a los hermanos muestra nuestro amor para con ellos. La manera en que les hablamos, les tratamos, les saludamos, muestra si les amamos o no les amamos. Depende también del temperamento o de las maneras que uno tiene, ¿no? De los modales también, pero tiene uno que manifestarles fraternidad, cariño, afecto a los hermanos. No, si algún hermano, y se entiende, quiero aclarar también entre paréntesis, se entiende que en una iglesia, en una congregación, no todos nos vamos a caer muy bien. A ver, lo voy a repetir, ¿eh? En una congregación no todos nos vamos a caer muy bien. Tristemente, no debería de serlo, pero es que somos carnales. Decíamos en la mañana, estamos hechos de carne, somos humanos. Pero eso no quiere decir que si aquel hermano, mi carácter choca con el carácter de él, o mi temperamento choca con el temperamento de ese hermano o de esa hermana, no lo voy a tener como enemigo. No voy a levantar una barrera. Quizás no tenga la misma cercanía como pudiese tener con otro hermano, con otra familia, pero no será mi enemigo tampoco. Es mi hermano en Cristo. Quizá no sea mi amigo, pero es mi hermano. Pero quizá haya alguien en la iglesia que sea mi hermano en Cristo y sea mi amigo o mi amiga. En el caso de las hermanas me refiero. ¿Sí me doy a entender? Pero somos hermanos. Esa es la base sólida, el común denominador. Hay una hermandad, una fraternidad en Cristo. Nos amamos en el Señor. Y de ahí podemos tener buenas amistades en la iglesia. Que las mejores amistades las debiéramos tener en la iglesia. Con los hermanos. Con los que piensan igual que uno. Con los que nos reunimos siempre. Con los que conocemos. Con los que saben quiénes somos y quiénes son ellos. Conocemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, parte de nuestra vida, la compartimos con el resto de la congregación. Ellos son nuestros hermanos en Cristo y ellos son nuestros amigos también cuando nosotros elegimos que sean nuestros amigos. No tienen que ser nuestros amigos, pero sí tienen que ser y son nuestros hermanos en Cristo. Pero el hecho de que no congenie muy bien con un hermano, hermana, con otra persona, no quiere decir que va a estar en pleito siempre con esa persona, con ese hermano, con esa hermana. O si a alguien le llama la atención, no dure meses sentida con él o con ella. Porque uno tiende a hacer eso, ¿sabe por qué? Porque somos de carne. Salud, ¿verdad? Somos de carne. Una iglesia crece cuando toma la oportunidad, pero también una iglesia crece cuando abunda en caridad. Una iglesia crece cuando apoya en la necesidad. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 15. Primera a los Corintios 8:15. Ya voy a entrar a la parte final. Primera a los Corintios 8:15. Dice la Biblia 8:15. No hay 15, ¿verdad? A ver, creo que segunda. Sí, perdón, es segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 15. Segunda a los Corintios 8:15. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. Voy a leer desde el 13. Porque dice, no digo esto para que haya para algunos holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, de ustedes, les dice Pablo, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, y comienza a hablar. ¿Se acuerda cuando Pablo le escribió a los hermanos de Corinto?
Dijo, hermanos, los hermanos de Judea, los hermanos de la iglesia en Jerusalén, al parecer había habido una hambruna muy grande en esa región. Y la iglesia de Jerusalén y en otra región había necesidad. Pablo se enteró y comenzó a visitar a las iglesias y a escribirles, decirles, hermanos, cuando vaya a verlos me gustaría pues llevarme algo que puedan mandar para la iglesia de Jerusalén, porque quiero ir con ellos. Fue cuando le escribió a los hermanos, cuando yo vaya, ya no quiero que estén recogiendo una ofrenda, mejor recojan ofrendas cada primer día de la semana, para que cuando ya haya un fondo y para las necesidades que tengan ustedes como congregación, pero también cuando yo llegue, pues pueda haber algún fondo para yo llevarlo como ofrenda de amor de ustedes para la iglesia de Jerusalén, para que supla la necesidad de ellos, porque algún día la abundancia suya va a suplir la necesidad de ellos ahora, y después la abundancia de ellos puede ser que algún día supla la necesidad de ustedes. Tiene razón la lógica de Pablo, ¿verdad? Si me permite el término. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pablo a ellos es, un día ustedes van a estar necesitados como ellos. Y si quieren que alguien les supla, pues ustedes, en la medida que puedan, vamos a suplir necesidades de aquella iglesia. Así que Pablo animó a la iglesia de Corinto y algunas más a no solamente abundar en caridad, sino apoyar cuando se presentara la necesidad. La iglesia de Corinto estuvo más que dispuesta. Era una iglesia carnal, obstinada en términos generales, pero siempre estuvo dispuesta a compartir, a dar, para suplir las necesidades de los hermanos. Y eso hizo de ellos una gran diferencia. Una iglesia es grande, hermanos, cuando apoya en la necesidad. Una iglesia es grande cuando aprende a dar a la obra de Dios. No cuando se cierra. No, es que ese misionero nada más está sacando dinero. Ya lo vimos que siempre está llegando. Tiene como 10 años y nunca se ha ido al donde dice que se va a ir. No, una iglesia que da, que aporta. Y no solamente a la obra de Dios, sino a sí misma, a los mismos hermanos, a la obra misionera. Es una iglesia grande. Puede ser una iglesia de 12, como mencionaba en un principio en la introducción, y pasen años y no crezca por alguna razón, no crezca en cantidad, pero puede ser una iglesia grande si aprende a apoyar en la necesidad. Una iglesia es grande cuando cumple su misión. Una iglesia es grande cuando crece en espiritualidad. Una iglesia es grande cuando aprende humildad. Una iglesia es grande cuando toma la oportunidad. Una iglesia es grande cuando abunda en caridad. Una iglesia es grande cuando apoya en la necesidad. Una iglesia es grande cuando desecha la carnalidad. Una iglesia es grande cuando desecha la inconformidad. Filipenses 2:14. Ya voy a terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. ¿Tiene algo que decir? Dígalo a la persona que sea parte de la solución. Si no, no lo divulgue. Amén. No murmure. No ponga en contra a otros hermanos de la obra de Dios, de la iglesia, del pastor. ¿Ya te fijaste que el pastor dejó al hermano fulano de tal con la mano extendida? No. Pues ahí el hermano se quedó así, el pastor ni siquiera volteó a verlo, se dio la vuelta en la espalda. ¿A poco? Sí. Es que el pastor es así, ¿no? Y empiezan a hablar. Y va y lo cuenta para allá, lo cuenta con este hermano, y se sueltan rumores y dicen y se empiezan a crear historias. Cuando es una mentira. El pastor ni siquiera vio al hermano. El hermano ni siquiera lo saludó. El hermano estaba jugando con un niño y estaba estirando la mano con el niño. El otro hermano de lejos lo miró y pensó que estaba saludando al pastor y el pastor estaba con alguien más. Deducimos, conjeturamos muchas cosas y damos por sentado algo que no es muchas veces y hacemos un teatro.
de lo que no es. Pero cuando algo es real, hermanos, hay que desechar la inconformidad. La Biblia dice, Pablo lo dijo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Se le encargó algo, hágalo con amor y sin murmurar. No, pues me encargaron que vinieras a poner este clavo y aquí estoy, no se deja, no hay martillo. Un día llegó un hermano, le encargué, el hermano, le dije a un hermano, puede... Recuerdo que le encargué hacer algo ahí en la bodeguita del templo que teníamos. Mira, ahí en la bodeguita hay algo, necesitas sacar todo de la bodega, le dije. Yo ya lo hice el mes pasado, saqué todo lo que había en la bodeguita, limpié, trapié, recogí todo lo que estaba tirado ahí porque es un desorden, le dije al hermano. Todos los que entran a hacer el aseo dejan todo un desorden ahí. Entonces el mes pasado yo la limpié, pero ya en todo este mes varias familias han entrado. Haga lo mismo que pasa en las casas, ¿verdad, hermano? Todo el mundo toma algo y no lo deja en su lugar. Se cae y ya lo deja, que porque hay alguien que se va a encargar de eso, ¿no? Bueno, le dije, hermano, ahí le encargo, porque el hermano dijo, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Le digo, a limpiar la bodega, porque yo siempre la estoy limpiando. Entonces ya fui, mire, esto y esto y esto y así, esto tiene que hacer, ya compré aquí una anaquel, ya pusimos maderitas, ya pusimos allá una tabla, vamos a colgar esto allá, las aspiradoras van acá, los tornillos van aquí, los martillos, las brochas, todo esto va aquí acomodado, las mesas van pegadas acá. Y hay que sacar todo, limpiar todo, pastor. No es una bodeguita de 2 metros por 2 metros. 2 metros, ¿cuánto es? De aquí al techo, yo creo, de la plataforma. Es un cuartito de 2 metros por 2 metros, ¿qué tan grande puede ser? Bueno. Al rato llegaba el hermano y el pastor, ¿dónde está la escoba? Y el hermano, pues, casi le cestan sus narices, ¿no? Pero no le iba a decir, por supuesto. Hermano, ahí en la bodega. Sí, pero ¿en qué pared? Hermano, hay 4 paredes. Si no está en la 1, está en la 2. O la 3 o la 4. ¿Quiere que se la den la mano? No. Ahorita voy, nomás le vine a preguntar, dice, porque no la veo. Ya venga, hermano, ya me paré. Entramos y aquí estaban colgadas. 4 escobas, la que más le guste, hermano. Ya me regresé. Pastor, no hallo el recogedor. Santa cachucha. Ahí está. Pastor, ¿dónde voy a guardar estos tornillos? Hermano, ahí están los frascos, ahí métalos en esos botecitos, ahí dice tornillos. Tornillos, ahí ya les dividí, solamente que ustedes vengan y vean, lean y acomoden. Nada más. Algo más, no, pastor. Perdón, no se preocupe. Ya no lo voy a molestar, no se preocupe. Al rato, pastor, y ya el hermano se molestó, se enardeció más que yo, ¿verdad? Y ya el hermano comenzó a trabajar, que porque todo estaba un desorden en la bodeguita. Le digo, hermano, ese desorden ustedes lo hicieron. Yo cuando llego y uso el taladro y uso las cosas y todo eso, yo lo pongo donde va. Pero llegan todos ustedes que hacen el aseo y lo dejan el trapeador mojado, escurriéndose, dejan la escoba sucia, dejan la brocha con pintura, meten el rodillo en una bolsita y la cierran, que porque se va a volver a ocupar, pero ¿cuándo se va a ocupar? Todo hay que dejarlo en orden, como va. Es la casa de Dios, hermano, no es mi casa, no es su casa, es el templo. Las cosas de Dios las vamos a poner en orden. Si su casa la tiene así, el templo no. Porque es la casa de Dios, todo está en orden. Están renegando. Cuando nos encontramos en situaciones como esa, hermano, dice la Biblia, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si vamos a murmurar, mejor no lo vamos a hacer. Porque tenemos que hacerlo con amor. ¿Sí me doy a entender, hermano? Con amor. Se paró un día un hermano ahí a dirigir una reunión de oración. Hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar la reunión de oración. El pastor me encargó, yo no quería. Le dije que no. Pues aquí estamos, al pie del cañón. Pues sí, pero ¿para qué dice? No se dice. Si no lo quería hacer, no lo haga, punto, pero no pase con esa actitud el hermano, ¿verdad? Hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Si no lo puede hacer o no quiere
dígalo. Y se le va a convencer, se le va a decir por qué no y por qué sí tiene que hacerlo. Ya si no, pues le va a hacer alguien que sí lo quiera hacer con un buen corazón. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas, ¿no? Sin murmuraciones. No importa que haya otros que lo puedan hacer, yo lo voy a hacer. Dios me lo encargó, el pastor me lo encargó, la hermana me lo pidió. Aquí está, voy a esmerarme para hacerlo para la gloria de Dios. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Me dijeron que viajara, se me acabó la gasolina, aquí me voy. No me voy hasta que me manden. Pero si usted tiene, póngale, después sale reembolsa. Que Dios nos ayude, hermanos, a continuar creciendo como iglesia. Amén. Que no nos estanquemos, no nos quedemos ahí. Hay ciertos detalles que tenemos que aprender a brincar. Hay obstáculos que el diablo nos va a presentar, pero hay que continuar creciendo como cristianos. Vamos a crecer como iglesia. Creciendo en el ámbito individual, vamos a crecer en el ámbito congregacional. Que Dios nos dé su gracia y Dios nos dé su bendición. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos con los hermanos de la clase de homilética a las 4:30.